Pero en todo caso, esas traducciones son traducciones que buscan, en la medida de lo posible, tener una coincidencia formal con los textos hebreos, arameos o griegos, pero hay una inevitable adaptación al sintaxis y los modismos de la lengua receptora, dada la imposibilidad de traducirlo todo al pie de la letra. Nadie puede traducir al pie de la letra, porque siempre hay palabras en griego y en griego que no significan algo, pero le dan un aspecto retórico al texto, de impacto. No se puede traducir. Entonces, ¿qué conste eso? Han habido ciertos intentos, se me fue esta. Han habido ciertos intentos de acomodación a las expectativas del lector común. Por ejemplo, la Almeida, no sé de cuál año es, pero hay una Almeida actualizada. Entonces, todas esas Biblias, Reina Valera y Almeida, lo vamos actualizando. Son traducciones de equivalencia verbal o equivalencia formal. Voy a saltar eso. Aquí tenemos un texto. Ese tipo de traducción, como la Almeida, tienen pedigrí, se dice pedigrí en inglés, tienen tradición, tienen una historia muy rica. Son Biblias que han afectado e influido a la iglesia, el idioma, la cultura, en una forma revolucionaria, y por eso siguen de valor. Aquí tenemos al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso es muy interesante porque el texto hebreo no usa la palabra aquí para pastorear, pero me hace descansar, Entonces vemos que esa traducción, que es la Almeida, pienso, que llévame para junto a las aguas de descanso. Cuando uno ve en castellano, las traducciones en castellano no dicen pastorear, solamente las traducciones que vienen de Reina Valera. Eso es Reina Valera. Y cada revisión de la Reina Valera, nadie se atreve a cambiar esto, porque esto pertenece a la tradición de Reina Valera. Entonces, esas traducciones, hay ejemplos en Almeida también. El punto es de que las traducciones monumentales, las traducciones como la Almeida y Reina Valera y King James, o la Vulgata, en tiempo de San Jerónimo, o la Septuaginta, por sí mismo, por haber impactado a la iglesia y por haber impactado al idioma, muchas veces va junto, eso les ha puesto en un lugar privilegiado, donde cuando acercamos a esos textos, los actualizamos, pero hay cosas que no queremos cambiar, porque queremos mantener el sabor de ese texto tradicional. Bueno, tenemos que cambiar nuestro pensamiento en cuanto a la traducción. La gente muchas veces pregunta, ¿cuál Biblia es la mejor? ¿Cuál Biblia es la mejor? Y yo siempre contesto, usted quiere decir, ¿cuál traducción de la Biblia es la mejor? Este primero. En segundo lugar, ¿qué significa mejor? ¿Qué significa mejor? ¿Mejor para quién? ¿Mejor cuándo? ¿En cuál contexto? ¿En cuál momento? ¿Sí? ¿En cuál momento de la historia, de la iglesia o del país o nuestra? Cuando éramos chavalitos, crianzas, ¿qué Biblia sería mejor para nosotros? ¿No? Entonces depende. Hay una escala, que podemos hablar de una escala, donde podemos medir a las traducciones, y ese es un poco simplista, simple, ¿no? Simplista.
pero vale la pena. En castellano, podemos decir, hay traducciones que son literal, más literal, y hay traducciones que son más libres. Podemos poner Reina Valera en castellano por acá, NBI tal vez por acá, Dios habla hoy, TLA, que es una traducción del castellano, traducción lenguaje actual. Entonces, no es que estas traducciones están en una pelea el uno contra el otro. Pertenecen al mismo esquema de traducción, a la misma escala. Es solamente cuestión de dónde están en esa escala. Por ejemplo, la Almeida y la Biblia de lenguaje de hoy no están en una pelea de gallos. ¿Usted pelea de gallos? ¿Conoce acá? Liberty God. No están en eso. Porque muchas veces la gente quiere pelear, a la gente le gusta pelea, ¿no? No, se complementan el uno al otro porque el propósito de cada tipo de traducción es diferente. Uno, equivalencia verbal, el otro, equivalencia funcional, de la cual va a hablar Edesio mañana en la noche, tiene diferentes propósitos. Voy a dejar, cuando yo termino, voy a preguntarle a usted para que hable un poco sobre sus traducciones en portugués. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo los maneja usted? Para un buen estudio bíblico, se necesita más de una traducción de la Biblia. Más de una. Incluso cuando uno sabe griego y hebreo, necesita más de una traducción de la Biblia. Bueno, tienen que apresurar porque ya se me está. ¿Cuál es la mejor traducción? La mejor traducción es la traducción que cumple con los criterios de su metodología. Si yo he dicho, voy a hacer una traducción de equivalencia verbal, tengo que mantenerme, tengo que cumplir con lo que he prometido. Su propósito, su audiencia, su destinatario, para quién estoy traduciendo. La traducción lenguaje actual, una tremenda traducción para niños, pero muchos adultos lo están usando, se ha hecho específicamente con los niños en la mente. Dentro de su contexto histórico y cultural. Entonces, ¿qué es mejor? Mejor es, no se puede comparar la Almeida y Biblia el lenguaje de hoy y decir, esta es mejor. No, hay que decir, ¿mejor en qué? ¿Mejor cuándo? Mejor por qué. Si quiero buscar más la estructura del texto del idioma original, tal vez en Almeida la voy a encontrar en algunas cosas. Si quiero saber qué es lo que dice el texto hebreo, limpio, los dientes van a ser limpios, quiero saber, está bien. Pero si quiero saber el significado, qué significa eso, voy a ir a la Biblia del lenguaje de hoy, porque ahí me dice que van a tener hambre. Entonces, los dos se complementan, no es una pelea, se complementan. Bueno, hay muchas teorías modernas de traducción, pero voy a saltar eso porque ya se me estaba el tiempo. En la tautología hay diferentes formas de ver la traducción. Tiene que ver con la lingüística, tiene que ver con textos, tiene que ver con la función de cada traducción. Eso es lo importante. Tiene que ver con lo cognitivo. Cognitivo quiere decir, ¿qué está pasando en el coco? ¿Qué le está pasando en el coco cuando traducimos y cuando comunicamos? Hay diferentes acercamientos a la traducción, al proceso, al trabajo de traducción de esas perspectivas, pero no vamos a meternos en eso porque ya... A veces esto toma su tiempo para... ¿verdad? Hay diferentes cuadros de referencias que podemos usar para analizar una traducción o analizar el trabajo de un traductor. Cuadro lingüístico, antropológico, etcétera, etcétera. Diferentes acercamientos. La cosa es más compleja, ¿no? De lo que pensamos a veces. Hay el asunto de la forma y el significado. Ya le di el ejemplo de los dientes. Este ejemplo también me gusta.
Dice Ana, la mamá de Samuel, que Adonai me alzó los cuernos. Muy peligroso en nuestro tiempo decir eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Si yo quiero saber lo que dice el texto, voy para la traducción de equivalencia verbal. Pero si quiero saber el significado, voy a ir a otra traducción. Aquí está la forma, pero el significado es la fuerza. Ahora es cierto de que no todas las veces queremos poner solamente el significado, porque incluso la forma tiene significado. Si un texto repite muchas veces la misma palabra, eso da cohesión, eso da coherencia, ¿no?, al texto. Entonces queremos buscar una forma para mantener eso en la traducción. La palabra cuerno, en este caso, tal vez alguien dice, yo quiero mantener la palabra porque en mi traducción quiero que la gente entienda de que en hebreo es una metáfora, y voy a poner una nota a pie de página para decir lo que significa. Bueno, tengo que apuntarlo para usted cuando quiero cambiarlo. Chévere, me había dicho. Ok. Posibles ventajas de una traducción de equivalencia verbal. TEV aquí, traducción de equivalencia verbal, ¿sí? Como la Almeida, Reina Valera. En idiomas indoeuropeos, castellano, italiano, portugués, alemán, holandés, griego, hebreo, todos esos idiomas pertenecen a la misma familia. En ese caso, esas traducciones nos dan algo de la estructura. Claro, si un idioma no pertenece a esa familia, no vamos a lograr eso, porque es un idioma completamente diferente. Por ejemplo, la palabra amor, queremos mantener amor como sustantivo, o no mejor, la palabra justicia, porque es tan importante en la Biblia, la justicia de Dios, justificación. La palabra gracia, entonces en portugués se puede hacer, en castellano, en italiano. Pero en los idiomas de Patamuna a caballo, son idiomas en la Guayana, idiomas indígenas, no se puede usar esas palabras como sustantivos. La palabra amor no existe. Hay que decir alguien, y hay que escoger entre 4 palabras en acahuayo: alguien, algo, con alguien. Depende si es mujer o hombre, depende de es padre e hijo, depende de muchas cosas. Entonces el traductor no puede decir el amor de Dios. tiene que desempaquetar, tiene que abrirle, tiene que reestructurarlo, ¿no?, para decir. Estas traducciones muchas veces llevan a consolidar la memoria de la iglesia. Las iglesias, por eso tenemos la Vulgata todavía, es una traducción muy importante, por ejemplo, en la iglesia católica. La Septuaginta, la antigua traducción en griego del texto del Antiguo Testamento, en la iglesia ortodoxa tiene más valor para ellos que el texto hebreo. Por eso muchos pelean que Reina Valera o Almeida, porque esas traducciones han marcado pauta y son parte de la memoria de la iglesia, la memoria incluso litúrgica de la iglesia. Establecen una tradición, y sé que a algunos no les gusta la palabra tradición, pero es una buena palabra. Tradición es lo que nosotros como seres humanos, todos tenemos tradición. Y tenemos una costumbre en las iglesias. Uno se acostumbra a memorizar su texto bíblico de Almeida. Y después, cuando viene la Almeida actualizada, comenzamos a darle un grito: ¡Me cambiaron el texto! ¡Esa gente de Sociedade Bíblica do Brasil no son buenos cristianos!
No tengo que entusiasmarme mucho, sino voy a hablar rápido. Entonces voy a regresar. Ok. Se enfoca en el uso adecuado. Muchas veces este tipo de traducción se enfoca mucho en la sonoridad. Como suena King James en inglés, qué bonito, ¿eh? O Almeida, o Reina Valera. Pero en el mundo moderno tenemos traducciones modernas que también están tratando de ponerle énfasis en lo poético, en lo retórico, en la sonoridad, cómo suena, Posibles desventajas. Ahora le voy a sugerir algunas posibles desventajas de una traducción de equivalencia verbal. Bueno, eso podría ser una posible desventaja, porque cuando yo leo, yo les voy a dar dientes limpios. Voy a pensar que Dios está con Colgate. Cuando yo leo, alza mi cuerno, Adonai, no sé exactamente qué pensar. Pero por lo menos sé que no quiero pensar. Entonces, es una buena traducción. Me va el tiempo. Es una buena traducción, pero es una traducción que tiene su problema. No es natural. Muchas veces el idioma a veces no es natural. No nos suena natural. Es más difícil, más complejo. Bueno, como tuve que hablar despacio, Ernie me va a dar algún tiempito más. Esas traducciones se convierten en pseudo originales. Y allí tenemos que tener mucho cuidado. Está bien que amemos nuestra Almeida. Está bien que lo usemos en la liturgia de la iglesia. Pero cuando se convierte en una pseudo original, quiere decir que vamos a decir, como dicen algunos, de King James o Reina Valera. No sé si lo dicen acá en Portugal, pero sí de King James. Algunos han dicho, si para Pablo King James era bueno, para mí también sirve. Algunos piensan que no había griego ni hebreo, que el texto viene en portugués, en francés, así, ¿no? Cayó del cielo, ¿no? Entonces tenemos que percatarnos de esto y voy a ir a mi conclusión. Una traducción de equivalencia verbal a menudo está anclada en una traducción eclesial, muy buena. Pero esas traducciones requieren información de trasfondo. Por eso Biblia de Estudio de Almeida, qué bueno. Necesitamos. Pero estas traducciones no son traducciones que están negando la necesidad de otras traducciones. No es una pelea de gallos, son traducciones que se complementan, tienen un valor agregado. Entonces ahora sí voy a terminar. Déjame ver, que no quiere ir. Hay que por allí, ¿no? Quiero terminar con usted con un texto. Pablo dice: y por causa del Evangelio soporto sufrimientos e incluso el estar encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios aquí se traduce como palabra, aquí se traduce como mensaje. La palabra de Dios nos viene por medio de traducciones. Hermanos y hermanas, la tragedia más grande de la iglesia de Cristo es que queremos encadenar la palabra de Dios en una traducción. Cuando pensamos que una traducción tiene un monopolio en comunicar las verdades de las palabras de Dios, estamos en problemas. Y cuando sale otra nueva traducción, mucha gente lo ve como un ataque a la traducción tradicional. No es un ataque. El mundo va cambiando. Necesitamos la Almeida. Es memoria. Es tradición litúrgica. Necesitamos Biblia lenguaje de hoy. Necesitamos las otras Biblias que hay en portugués. Porque todos juntos nos dan la palabra de Dios. El Señor les bendiga.